Génesis capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Hacemos una pequeña pausa, vamos a continuar leyendo. Mensaje para los padres. En muchas ocasiones, siempre que hemos compartido alguno de estos textos y hablamos sobre padres y sobre hijos, la pausa es obligatoria porque aquí está hablando de que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Mensaje para padres porque tú no puedes tener preferencias con tus hijos. Tú no puedes amar más a un hijo que a otro. Ese es un error que cometieron Isaac y Esaú. Hubo preferencias y esto pasó también con Jacob y con Raquel. Lo que hizo Isaac y Rebeca lo pasó a su hijo Jacob. Rebeca amaba a Jacob. Jacob, dice la palabra, que amaba más a su esposa Raquel, porque estaba enamorada de ella. Jacob tenía 4 esposas: Raquel, Lea, Bilha y Zilpa, pero la palabra de Dios dice que Jacob amaba a Raquel. Por ella luchó 14 años. Y curiosamente dice que Jacob amaba a Raquel y tenía como hijos favoritos, de los 12 que tenía, porque tuvo hijos con las demás mujeres, amaba a José y a Benjamín. Es decir, que Jacob amaba a 2 hijos más que al resto. Si eres padre, si eres madre, nos estás escuchando, no tengas preferencias con tus hijos. A lo mejor eres un hombre o una mujer que te has casado por segunda vez y en el primer matrimonio has tenido hijos, y a lo mejor ahora con el hombre que te has casado has tenido hijos, y tu preferencia es con tus primeros hijos o con los segundos. Ámalos por igual. No hagas como Isaac o como Rebeca, que tenían 2 hijos y Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. No hagas esas preferencias. Ama a tus hijos por igual. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así es como Esaú menospreció la primogenitura. Es muy importante valorar lo que Dios nos da. Nos dice la Biblia, Génesis 25, verso 24, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como nos enseña la palabra de Dios, Esaú y Jacob, hermanos gemelos, crecieron en el mismo hogar y con los mismos padres, pero con perspectivas muy diferentes respecto a los tesoros y a los privilegios celestiales. La palabra de Dios nos enseña en el contexto de este versículo que Esaú vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lentejas. Si tú te detienes en algunas frases y en algunas palabras de este pasaje, puedes identificar la indiferencia en el corazón de Esaú por los favores de Dios. Lo vemos cuando él expresa cosas como: ¿para qué me servirá la primogenitura? O también dice: comió, bebió, se levantó y se fue. Y es muy importante que consideremos en este momento lo que significaba en ese tiempo la primogenitura. El primogénito heredaba el doble.
El liderazgo de toda la familia o el clan recibía el privilegio sacerdotal ante Dios por toda la familia, es decir, presentaría los sacrificios, las ofrendas, las oraciones por todos al Señor. En este caso en particular, el pan y las lentejas representan o son figura de aquellos valores terrenales que en algún momento consideramos que son de mayor estima que los privilegios y los oficios que Dios delega. Es interesante ver cómo Esaú estaba cansado. Y claro, tú estás cansado y de repente en la cocina están haciendo un potaje que huele muy bien, eso te seduce, eso te encandila, ¿verdad? Te da hambre, dices, qué bien huele, se me ha abierto el apetito. Es importante tener en cuenta que en el Nuevo Testamento Esaú es llamado profano. Hebreos capítulo 12, verso 16, profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. El término hebreo para profanar se traduce como irreverencia, pisotear, vulgar. En realidad, Esaú no valoró con temor de Dios lo que el Señor le estaba entregando en aquel momento de su vida. Lo tuvo en poco, lo pisoteó. Le parecía irrelevante, vulgar, algo pasajero, algo sin valor. Debemos destacar aquí la expresión que en el versículo 29 que hemos leído se añade. Esaú venía del campo cansado. Estaba fatigado, agotado, sin fuerzas, lo que seguramente lo hizo más vulnerable. Por eso es importante que en la parte espiritual cuidemos nuestra fortaleza en el Señor. La debilidad o cansancio nos hace vulnerables al enemigo de nuestras almas. Esto te lo cuento como un testimonio personal y seguramente a ti te ha pasado. Llegué a casa cansado del trabajo físicamente, habíamos estado en un evento desmontando los equipos de iluminación, de sonido, el escenario, las sillas, cargando los camiones. Y llegué cansado a casa, y era muy tarde. Y cuando te duchas, cuando cenas algo, te acuestas en la cama. Y empecé a orar, pero me quedé dormido. Al día siguiente me desperté y dije, estaba orando y me quedé dormido. Y fue por el cansancio. La debilidad o el cansancio nos hace vulnerables al enemigo. El cansancio, la debilidad hace que no quieras orar, que no quieras leer la palabra. La Biblia nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Josué capítulo 1, versículo 7. Podemos además recordar que cuando el Señor Jesús estaba en el desierto en ayuno, al final sintió hambre y vino el tentador, procurando encontrar una debilidad. De esto hemos hablado en infinidad de veces. Satanás, el tentador, vino no en la fortaleza espiritual de Jesús, no cuando Jesús estaba fuerte espiritualmente, vino en ese momento de debilidad física. ¿Cuándo vino? Cuando Jesús sintió hambre. El enemigo viene a nuestra vida en debilidad, cuando estamos cansados, fatigados, derrotados, cuando estamos con la guardia baja. Y Jesús venció, porque su fortaleza y alimento siempre fue hacer la voluntad del Padre. El Señor tuvo por prioridad hacer la voluntad de Dios. La expresión que nos dice, así menospreció Esaú la primogenitura, nos hace ver su gran equivocación y su falta de discernimiento. Pero piensa esto. Estamos hablando de Esaú, pero vamos a llevarlo a nuestra vida. A veces nosotros descuidamos, cambiamos o negociamos las bendiciones y los privilegios que Dios nos ha dado, como la relación con Él, nuestra familia, el ministerio, el trabajo. Y lo cambiamos por otras cosas cuyo valor es temporal, engañoso, corruptible. Nunca se pueden comparar con los tesoros y los privilegios de Dios. Nuestro Dios ha diseñado para todos sus hijos planes y bendiciones, y es por eso que debemos valorar cada momento de nuestra vida, cada obra, cada regalo de Dios, y siempre procurar seguir su consejo. Él nos conduce siempre al mejor destino, su propósito es eterno.
Y la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo procuran llevarnos por el mejor camino. Aquel que nos lleva a la salvación eterna, nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios para con nosotros en esta tierra. Todos en muchas ocasiones hemos sido un Esaú, que por cansancio físico, espiritual, psicológico, hemos menospreciado las bendiciones de Dios. Personas que por un momento de placer han perdido matrimonios. Esto es así. ¿Cuántos matrimonios se rompen por infidelidades del hombre y de la mujer? Por un momento de placer. Y después que han terminado ese momento de placer, recapacitan y dicen, wow, he perdido 15, 20 años, 1 año, 5 años de matrimonio por este momento pasajero. Primogenitura o primogénito literalmente significa primer nacido, pero llegó a significar el primero en rango. Llegaba a ser el primero en el rango espiritual. Tenía la posición no solo de líder de la familia, también de sacerdote de la familia. Y normalmente todo eso pertenecía al primer nacido, al mayor de la familia. Así Esaú menospreció su primogenitura. Y es posible que nosotros también menospreciemos los privilegios de Dios que nos ha dado. Al igual como Esaú, podemos menospreciar nuestro privilegio de la relación especial con Dios. Tenemos libre acceso al trono de gracia, tenemos el privilegio de poder interceder por los demás. ¿Qué hacemos con nuestro privilegio? ¿Es posible que hayamos dejado de un lado ese privilegio de orar, de interceder, de tener una relación íntima con Dios por otras cosas? Igual como Esaú, podemos menospreciar nuestro privilegio de influencia por Dios. El primogénito daba el liderazgo en la familia. El primogénito tenía una influencia enorme en la familia. Y nosotros, como miembros de la familia de Dios, estando en Cristo, estamos llamados a reinar con Él. Estamos llamados a influir en las personas alrededor nuestro para que reflexionen sobre su relación con Dios. Estamos llamados a ayudarlos. Cuando nos retiramos demasiado del mundo, no tenemos ninguna influencia. Y cuando nos metemos tanto en el mundo, que imitamos al mundo, tampoco tenemos influencia. Igual como Esaú, podemos menospreciar nuestro privilegio de representar a Dios en nuestro entorno. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, como hemos compartido hace unos días. Somos embajadores de Cristo, llamando al mundo a reconciliarse con Dios. Si nos callamos, no representamos a Dios. Si menospreciamos las bendiciones de Dios en nuestra vida, si menospreciamos la primogenitura, no representamos a Dios. Si nuestra vida y nuestras actitudes contradicen nuestra profesión, no representamos a Dios. Dios estaba muy disgustado con la actitud de Esaú, aún más que con los trucos de Jacob, porque al menos Jacob estuvo buscando algo de valor, aún así lo hizo de mala manera, porque Esaú significa engañador, usurpador. Jacob significa eso. Por eso Dios luego cambia el nombre de Jacob por Israel. Esaú menospreciaba a Dios en aquel momento, y tengamos cuidado en nuestras elecciones de vida de no hacer como Esaú. A partir de ahora vamos a decir esto: cuando menospreciemos las bendiciones de Dios, los privilegios de Dios en nuestra vida, vamos a decir, hemos hecho un Esaú. Has hecho un Esaú. Es como el jugador de fútbol, que en un partido tiene un fallo, por ejemplo, se resbala a la hora de despejar un balón y el delantero rival lo coge, encara al portero y mete gol. Imagínate que tras esa acción, sus compañeros en un entrenamiento le dicen, oye, vamos a evitar hacer tal como hizo esta persona. Por ejemplo, si el nombre de esa persona se llama Juan, oye, vamos a evitar lo que ha hecho Juan. O que en un entrenamiento ese compañero hace lo mismo que Juan. Diríamos, has hecho un Juan. Pues evitemos nosotros hacer un Esaú. Evitemos nosotros
vender nuestra primogenitura. ¿Has vendido tu primogenitura? ¿Has vendido o has elegido los privilegios que te ofrece este mundo? ¿Qué estás haciendo con los dones, los talentos que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios pone en tus manos? Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Quizás nos pueda parecer extraño que si vamos a hablar del matrimonio, comencemos con este pasaje, por ejemplo. Porque este pasaje también lo puedes aplicar al matrimonio, a tus relaciones. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios puede hablar a un hermano de un mensaje en un versículo específico y el Señor a ti te puede hablar de ese versículo de una manera diferente, una explicación diferente. Pues este pasaje de Jacob y Esaú, en este caso de cómo Esaú vende su primogenitura, también lo puedes aplicar al matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Estarás pensando. Estoy viendo el texto, pero ¿qué tiene que ver, José, esto con el matrimonio? Tenemos que tomar muy en cuenta en qué momento Esaú menospreció y vendió su primogenitura. La vendió cuando estaba cansado. Esaú despreció su primogenitura porque estaba cansado, no valoró su primogenitura porque el cansancio estaba en su vida y lo cambió por algo que no valía la pena. Exactamente de la misma manera, muchas personas están despreciando años de matrimonio. Están menospreciando a sus hijos, a sus esposas. Están menospreciando un hogar por el cansancio que hay en ellos y lo cambian por cosas que no vale la pena. Tenemos que reconocer que con el paso del tiempo, yo no estoy casado, pero he escuchado a muchos hermanos, muchos pastores compartir de esto, ¿no? De la pasión en el matrimonio. Con el paso del tiempo, la pasión, la ilusión, el romance, los detalles van desapareciendo entre los cónyuges. Pero, ¿qué es lo que hace que esa energía del amor decaiga en el matrimonio? Puede ser el cansancio. Pero no es tanto el cansancio físico, sino el cansancio anímico, el cansancio emocional. Muchos matrimonios están viviendo cansados. Cansados de los problemas económicos, cansados de que el cónyuge no cambie sus actitudes negativas. Cansada la mujer, por ejemplo, del marido, de que sea indiferente, o viceversa. Cansados de infidelidades, cansados de tantos quehaceres del hogar sin recibir ayuda. Veamos los síntomas del cansancio del organismo y apliquémoslo al matrimonio. Por ejemplo, el cansancio en el matrimonio produce corazones secos. No hay pasión, no hay detalles, no hay alegría de estar juntos sin que cada cual prefiera estar cada uno en su mundo, haciendo sus cosas. El cansancio en el matrimonio produce matrimonios aburridos. Y eso se resume en una sola palabra: rutina. Y esto lo puedo aplicar a mi trabajo. Llevo más de 20 años trabajando en Radio Solidaria. Y para mí no es rutina, es pasión. Yo vivo apasionado por la radio. Si estuviera en rutina en mi trabajo, perdería la pasión. Otra vez a la radio, otra vez lo mismo. Pero si vives apasionado, la rutina, el aburrimiento, la apatía no existe. Eso me pasa con este ministerio. Vivo apasionado por él. Me encanta, lo disfruto. Puedo decir que la radio es mi segundo hogar. Prácticamente de las 24 horas que tiene el día, estoy más de 12 horas, 14 horas en la radio. Y lo disfruto, cada momento. El problema es cuando llega la rutina. El problema es cuando la rutina llega a tu casa, a tu trabajo,
y tristemente a tu matrimonio. Rutina, es decir, siempre lo mismo, nunca algo nuevo, nunca una sorpresa. No se tiene el ánimo, ni la fuerza de amor, ni el deseo para sorprender, por ejemplo, a nuestro cónyuge. Posiblemente tenemos la idea de hacerlo, pero nunca la llevamos a cabo. El cansancio en el matrimonio se manifiesta por lengua cargada de crítica. Así dicen algunos hermanos latinos, ¿no? Tienes la lengua cargada de crítica. Los cónyuges se sienten hartos y por eso nunca les parece que algo está bien. Se hieren con sus palabras. Fácilmente se dicen cosas desagradables y sus palabras son hirientes. Y tristemente los hijos también lo escuchan. La pregunta en este día es, ¿cómo podemos vencer el cansancio de nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos recuperar la fuerza para seguir juntos? Primeramente debemos traer a nuestro matrimonio al Señor. El Señor debe ser el centro de nuestro matrimonio. El Señor debe ser el centro de nuestras vidas. El Señor debería ser el centro de la vida de Esaú y no lo fue. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Es ilógico que estamos cansados de luchar con nuestro matrimonio y no queremos que el Señor nos ayude. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude a llevar nuestras cargas y para que el Señor nos dé nuevas fuerzas y nuevo ánimo para seguir luchando por nuestro matrimonio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, dice Isaías capítulo 40, verso 29. Por cansancio Esaú vende su primogenitura, perdió la pasión. ¿De qué me vale la primogenitura? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este título, entre comillas? Menospreció la primogenitura. No hay nada mejor para nuestra vida, para nuestro matrimonio, que pedirle a Dios juntos que renueve nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra pasión, nuestro compromiso. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Reconozcamos en nuestra vida aquellas acciones o actitudes que están llenando de cansancio el corazón de nuestra pareja. Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que decía el salmista. El corazón de nuestro cónyuge está cansado por todas las veces que nos han expresado aquellas cosas que le producen molestia o que quisieran que mejoremos, pero hemos sido indiferentes o necios. No hemos tomado en cuenta sus palabras y poco a poco el corazón de nuestra pareja se va cansando de lo mismo sin que tengamos una actitud de cambio. En este caso, Esaú se cansó, estaba cansado. ¿Por qué? Porque estaba en el campo. Dice, y volviendo Esaú del campo cansado, recordar que Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Vino cansado, vino sin fuerzas. Y qué duro debe ser que en un matrimonio ambas partes se cansen el uno del otro. Tenemos que reconocer con sinceridad todas aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que mejorar. Sabemos lo que tenemos que cambiar. Y aquellas cosas a las que debemos poner más atención. Que quizás para nosotros no es algo importante, pero sí lo es para la otra parte. Sí lo es para nuestra pareja. Dejarnos de cargarnos de lo malo de nuestra pareja. Comencemos a darnos cuenta de sus virtudes. Tú imagínate una camiseta blanca con un punto negro. Tú vas a fijarte en ese punto negro y no vas a valorar el resto de la camiseta. Así somos nosotros. Buscamos los defectos de los demás. En vez de ensalzar las virtudes, buscamos el fallo suyo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados.
sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragrante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Por qué te leo este pasaje? Porque aquí vemos cómo se está ensalzando las virtudes del amado. Si una persona comienza el día solamente haciendo un recuento de todo lo difícil que tiene que hacer, comenzará cansado y abrumado. ¿Te ha pasado? Tengo que hacer esto. Tengo que poner una lavadora, tengo que planchar, tengo que llevar a los niños al colegio, al instituto, tengo que prepararles la comida, la cena, tengo que ir al súper a por la comida. Estoy hablando ahora de las mujeres que están en casa. Pero vamos a ponernos en la parte del hombre o de la mujer que trabaja afuera. Tengo que madrugar, tengo que coger un tren, el trabajo está a 1 hora, en la oficina he tenido un problema con un compañero. ¿Cómo acabaré el día? Si una persona comienza el día haciendo recuento de todo lo difícil, al final se cansa. Pero si comenzamos a hacer un listado de todas las cosas buenas que este día tenemos, si somos agradecidos con todas las cosas que Dios nos da, vamos a tener un día diferente. Igualmente muchas parejas están cansadas porque solamente ven los errores, las cosas malas de su cónyuge. Comencémonos a fijarnos en las cosas bonitas, las cosas lindas, como dicen en América Latina. Un saludo para todos los latinos que estáis escuchando, que sabemos que sois un montón. Podría estar horas y horas mandando saludos a todas las personas que dejáis vuestros comentarios. Comencemos a fijarnos en las cosas bonitas que nuestra pareja tiene, sus virtudes. Estoy hablando del matrimonio, pero tú también puedes quedarte con las cosas bonitas de tu compañero de trabajo, en cómo trabaja, en cómo anima, en las cosas que hace bien, y no solamente sus defectos. No te centres en sus errores, porque si lo haces, tu corazón comenzará a descargarse y a sentirse cansado. Una de las causas principales del cansancio es la rutina, ¿verdad? La rutina lleva al cansancio, a sentirse abrumado de lo mismo de siempre. Y es necesario hacer algo diferente. Había rutina seguramente en la vida de Esaú porque menospreció de esta manera su primogenitura. Muchas veces los momentos más bonitos los pasamos cada uno por su lado, ¿verdad? Cada quien con sus amigos, con sus amigas, y el matrimonio, por ejemplo, se va afectando cada vez más. Tenemos que reconocer que hacer algo diferente oxigena el matrimonio, le da vida a nuestra relación, nos da ánimos, nos llena de alegría. Y con la ayuda de Dios y poniendo nosotros de nuestra parte, un matrimonio cansado se puede renovar, se puede restaurar. Para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que estar dispuestos a luchar juntos por nuestro matrimonio. Recordemos que no estamos luchando solos, Dios está con nosotros. Qué pena que Esaú menospreció la primogenitura. Esaú representa a muchos hermanos y hermanas en la fe. Representa a personas que en su vida ha entrado en la rutina. Por cansancio, por un momento de placer, hacemos locuras. Eso lo hizo Esaú. Y sabemos cómo terminó la relación de Esaú y Jacob, ¿verdad? Al final hicieron las paces, se reconciliaron porque Esaú, después de todo esto y de las triquiñuelas, de las mentiras, los engaños de su hermano Jacob, deseaba matarlo. De esto hemos compartido en varias ocasiones. Jacob se pega toda su vida huyendo, de aquí para allá, huyendo hasta de su hermano Esaú por miedo a matarlo. Cuando Jacob tiene ese encuentro con Dios, el ángel del Señor le toca en el muslo, ¿verdad? En el encaje, y le deja cojo para toda la vida. ¿Sabes qué significa eso? Que Jacob ya no huiría más. Ya no podría correr.
Ya cojeando, ¿dónde vas a ir? A ningún lado. Jacob ya dependería de Dios. En todo. Cojo, dependo de Dios. Y cuando Esaú ve a su hermano cojo, tiene misericordia de él. Y hacen las paces. Pero qué triste es que Esaú no quería saber nada de Dios. Tuvo libre albedrío de escoger los caminos de Dios o apartarse, y escogió la segunda opción. Menospreció la primogenitura. No menosprecies la primogenitura. Cuidado, que el cansancio hace que puedas cometer locuras. De una manera natural, física o espiritual. Y Esaú lo hizo. Cuídate, cuida tu matrimonio de que no entre la rutina, el cansancio y hagas locuras. Hoy, Esaú tiene para nosotros una lección.